Gloria a Dios. Aleluya. Sean bienvenidos en esta noche a esta transmisión. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Eliana. Dios la bendiga. En esta noche, con este programa Mujeres de Dios, vamos a hablar de un tema muy bastante, pero muy picante. Sí, ¿verdad? Vamos a hablar, y con este programa queremos ayudar a las mujeres que pueden estar pasando por este proceso, ¿verdad? El tema es bastante polémico en algunas congregaciones. Vamos a estar hablando más que todo a mujeres cristianas. Y el tema de hoy, la mujer cristiana y la vida sexual. Gloria al Señor. En este día también vamos a tratar, con la ayuda del Señor Jesucristo, que las personas puedan recibir respuesta de parte del Señor a través de esta enseñanza, ¿sí? De esta entrevista con nuestra hermana Eliana Jiménez. Gloria al Señor. Bienvenida a nuestra hermana. ¿Algunas palabras, hermana? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, hermana Edita, al hermano Jacob también, a su esposo. Pues la verdad, para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo en este espacio y muchísimas gracias por la invitación. Gloria a Dios. Voy a estar haciendo como un resumen de su trayectoria. La hermana Eliana Jiménez está casada con el señor, un psicólogo Andrés Manosalva, ¿no es? Así es el apellido. Manosalva, sí Sí. señora. Madre de 2 hijos, varón y hembra. Gloria al Señor, Dios la bendijo con eso. Docente investigadora en Santander, ¿no? Sí señora. Gloria al Señor. Lleva 10 años en la carrera de psicología organizacional. Si alguna cosa que yo no sepa, usted lo dice ahí. Dice especialista en la gerencia de salud ocupacional. Esa es su carrera, ¿no? Está trabajando en eso ahora. Desde hace 5 años ha dedicado a estudiar la sexualidad humana y como investigadora del comportamiento humano, entiende que la tecnología juega un papel muy importante hoy en día para la investigación social. Por eso, recientemente se graduó como máster en Big Data Analytics. Algo así, ¿no? Sí, Big Data y Analytics, sí señora. De inglés no sé mucho. Tranquila. ¿A qué se refiere eso? Tiene que ver con todo lo que se genera en datos, en todo este tema del Internet se generan gran cantidad de datos. Entonces el Big obviamente es de grande y Data es de datos. Entonces Big Data y Analytics tiene que ver con la analítica de esos datos. Entonces hoy en día se puede hacer mucha investigación de cualquier tipo de información, mercado, bueno, el tema del marketing es el que más se utiliza, pues también temas sociales a nivel del aspecto del consumo, de redes sociales, ¿sí? Se generan registros de la data, ¿sí? De los datos. Nosotros esto que estamos haciendo, esto genera registros a Facebook, ¿sí? A las distintas plataformas en donde se transmita. Entonces, hoy en día, pues obviamente, nosotros vivimos en un mundo donde mucho de nuestra vida la vivimos conectados al Internet, ¿sí? Entonces, el máster, pues obviamente tiene un enfoque de revisión de que un profesional X, porque pues no es solamente para ingenieros, pueda tener las habilidades para poder recolectar, ¿sí? O almacenar, revisar qué plataformas hay para almacenar datos y también para analizar esos datos. Entonces, es eso prácticamente. Gloria a Dios. Mire, en esta noche a las mujeres que pueden estar conectándose al programa y vamos a estar hablando con la hermana psicóloga Eliana, puede hacer también comentarios los hermanos o hermanas, las personas que puedan estar conectándose en esta noche, pueden hacer sus comentarios a través de la plataforma y aprovechar el momento que estamos en vivo
Y vamos a hablar de un tema muy bastante fuerte, la mujer cristiana y la vida sexual, que pasan muchas mujeres en este tiempo y todo el tiempo, pero son, como digamos, temas tabú en las iglesias. Más que todo vamos a Total. hablar de la mujer cristiana. Gloria al Señor. Bueno, el primer tema o el primer punto que vamos a hablar es acerca de la libertad o la esclavitud. Dentro de la cultura evangélica se ha creado una estigmatización de la vida sexual de la mujer, en donde se ha, digamos, relegado la sexualidad de la esposa al deseo del marido. Eso es lo que trata, o vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Nuestra hermana psicóloga, ¿qué dice acerca de eso? Bueno, hermana Edita, y a todos los que nos escuchan en este en vivo o en la retransmisión que pueda tener este video. Bueno, nosotros sabemos que desde la caída, desde Adán y Eva, desde la caída en el Edén, nosotros como seres humanos, pues obviamente estamos influenciados por el pecado, ¿sí? Y específicamente nuestro acercamiento a la Biblia, pues es un acercamiento que puede en parte tener malinterpretaciones o interpretaciones, ¿sí? De una forma que no es la correcta, ¿sí? Entonces, muchos de los pasajes bíblicos en el cual pues se aborda el tema de la sexualidad y donde se aborda, porque la Biblia habla mucho de sexo, la verdad, mucho, Sí, muchos de los pasajes y de las enseñanzas que en la Biblia misma pues describe, cuando se analizan fuera de un contexto general bíblico, se malinterpretan y obviamente si nosotros tenemos influencias dentro de nuestras creencias y dentro de nuestras costumbres de corte machista, pues obviamente esto va a tener un impacto en cómo interpretamos la escritura, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos somos seres que aprendemos todo el tiempo, ¿sí? Y la cultura también nos permea, ¿sí? La cultura también nos influencia. Entonces, a veces tenemos, bueno, a veces no, todo el tiempo tenemos que acercarnos a la Biblia bajo la mirada de Dios, ¿sí? Bajo la mirada de Dios. Y esto obviamente quiere decir que la mirada de Dios es mucho más profunda, mucho más integral, ¿sí? Pues entender la mente de Dios, pues obviamente en este mundo no lo vamos a poder alcanzar, ¿sí? En este mundo porque todavía en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, en muchas iglesias obviamente existen pasajes bíblicos en donde pues en vez de generar libertad, porque Jesucristo dijo muy claramente que su yugo era fácil. Jesús en ningún momento dijo que no, es que mi yugo es bien pesado, usted levántese, tiene que levantarse a las 3 de la mañana, ponerse de rodillas 3 horas y así de pronto alcanzará misericordia. No, Jesús nos dijo que su yugo era fácil, ¿sí? Entonces, la cultura cristiana, pues obviamente, dependiendo de qué tipo de influencia haya tenido, si haya tenido una influencia en donde, pues por ejemplo, aquí en Latinoamérica tuvo una influencia más del catolicismo, ¿sí? Que realmente la reforma protestante, ¿sí? Entonces, en nuestra cultura específicamente latinoamericana, pues hay una influencia muy marcada frente a cómo nos acercamos la Biblia con respecto a esa posición machista, ¿sí? Entonces, y obviamente, pues esto es incorrecto, ¿sí? Esto es incorrecto porque es poner cargas en la mujer donde no las debe haber, además porque Dios mismo no las ha puesto en ella, ¿sí? Mucho de esa cultura machista, lo que se ha generado es que la culpa en muchos aspectos siempre es de la mujer.
y lo que se espera es que la mujer, y si la mujer no sostiene la casa, entonces la mujer es la que acabó con el hogar, o la mujer, sí, entonces se culpa mucho a la mujer, y bíblicamente eso no tiene sustento, porque aún a pesar de que Eva fue la que fue tentada, ¿sí? En los pasajes bíblicos en el Génesis es muy claro que Dios le demanda al hombre, ¿sí? Le demandó a Adán, ¿sí? Frente a la situación, y hizo responsable a Adán frente a lo que sucedió, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando nuestra sociedad tiene un corte muy machista, pues la mujer se ve afectada por este tipo de influencia cultural. Y también, si tiene un corte muy feminista, los extremos siempre son malos, ¿sí? Los extremos. Nosotros como seres humanos tendemos a irnos a la balanza siempre a alguno de estos dos extremos. Y lo que tenemos que pedirle a Dios es obviamente que con sabiduría podernos acercar a la escritura y poder entender en qué momento estamos viéndolo dentro de una mirada cultural que obviamente, como es una mirada muy, pues poco bíblica, pues obviamente esto va a tener una implicación o un impacto en cómo realmente vemos lo que Dios quiere para nuestra sexualidad. Sí. Otra cosa, ¿tú crees que la mujer fue creada por Dios para satisfacer el deseo sexual del marido sin importar el deseo de ella, sin importar su salud mental, sin importar nada de lo que ella sienta o piensa? Bueno, la Biblia es clara y nos enseña que Eva fue creada como una ayuda idónea para el hombre, ¿sí? A veces o la mujer dice, no, quiero encontrar mi idóneo. La verdad, la mujer no, digamos, la mujer bíblicamente nosotros podríamos decir que es el hombre el que necesita ayuda, porque la Biblia misma dice que la mujer fue creada para ayudar al hombre. El problema es que la visión que tenemos de esa palabra de que fue creada para la ayuda es como si tuviera la mujer una posición desfavorable, y no es así, porque la Biblia también nos enseña que Dios es nuestro ayudador, ¿sí? Entonces, si Dios mismo es el ayudador, el creador de los cielos, el creador de la tierra, y Él mismo muestra en su palabra que Él es nuestro ayudador, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, que sin Él no somos, mejor dicho, que sin Él no somos nada, que lo necesitamos a Él porque Él es nuestra ayuda. Entonces, ver esa connotación de que la mujer es creada como ayuda no es una posición desfavorable, ¿sí? Realmente tiene una gran dignidad a la mujer ser obviamente una persona valiosa, ¿sí? Valiosa en su rol, valiosa en lo que ella pues desarrolla. Y frente a esto, pues obviamente la mujer no es creada como un juguete sexual, ¿sí? La mujer es creada como ayuda integral al hombre. Lo que pasa es que, obviamente, como lo veníamos diciendo anteriormente, al acercarnos a las escrituras con un acercamiento tergiversado, dice la misma palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿sí? Que nuestros caminos no son sus caminos, ¿sí? Entonces, nosotros al acercarnos a la palabra y obviamente, como le venía diciendo anteriormente, con esa mirada machista, ¿sí? Una mirada en donde pues la mujer entonces es el juguete, Se pega un ¿sí? poquito. ¿Cómo? Qué pena, no lo escuché, hermana Edith. Se está pegando un poquito. Ah, se está cortando un poquito Sí, se está cortando un poquito la transmisión. Mientras se pone bien, vamos a saludar a Manuel Martínez. Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Y a la hermana Surizaday, de allá de Perú. Dios le bendiga, hermana. A la hermana también vamos a saludar a Patricia de la Rosa. Ahora sí me escucha bien, hermano.
Sí, sí, señora. Te estoy escuchando muy bien. Sí, señora. Continúe, lo que pasa es que se me cortó un poquito se No, quedaba como tranquila. paralizada. Sí, bueno, Seguimos. con base en lo que usted me comentaba, o me preguntaba que si la mujer fue creada en lo sexual solo para satisfacer el deseo, pues solamente sexual del esposo para la creación, pues realmente nosotros a veces vemos el tema de la sexualidad desde un aspecto muy Tabú. reducido, ¿sí? Sí. Bueno, sí, también, sí, tenemos muchos tabús con respecto a la sexualidad, pero tenemos un acercamiento acerca de la sexualidad desde una mirada, primero muy posmoderna, ¿sí? Y también desde una mirada demasiado reduccionista, ¿sí? De una mirada demasiado reduccionista. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la sexualidad humana integra muchas cosas que no son únicamente un contacto físico, ¿sí? No, y hoy en día la cultura nos vende que la sexualidad es únicamente desde un aspecto físico, un aspecto de mi placer físico y solo eso, para de contar, ¿sí? Pero realmente la sexualidad envuelve aspectos muy profundos del ser humano, ¿sí? El ser humano fue creado como hombre o como mujer, ¿sí? Y eso ya de entrada genera una identidad, ¿sí? Entonces no estamos hablando, cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando únicamente de aspectos físicos, ni del coito, ni nada de eso, ¿sí? Digamos, eso obviamente hace parte de la sexualidad, pero la sexualidad es muy integral. La sexualidad también es muy compleja, ¿sí? La sexualidad es muy compleja. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que usted comenta frente a si fue creada como para el deseo, Para satisfacer. para la satisfacción, obviamente eso está implícito ahí, digamos, hay algo de eso, pero eso no lo es todo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿a qué vamos? Si vemos la Biblia desde un contexto o desde una mirada sistemática, es decir, toda la escritura, ¿sí? No sacar partes de un contexto. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás hice un video, ya varios añitos, por ahí unos 3 años, hice un video donde explicaba que la Biblia enseña que el hombre y la mujer no se deben negar, ¿sí? El versículo donde dice que el uno al otro no se deben negar y si de pronto se distancian, que sea para oración y todo eso. Entonces, yo hubo un momento en que decía que pues nosotros no podíamos como manipular a la otra persona frente a ese tipo de necesidades, frente al matrimonio, ¿no? Estoy hablando en el contexto del matrimonio, ¿sí? Entonces, no podemos utilizar ese aspecto de la sexualidad humana como un aspecto de manipulación. Obviamente, si una persona se acerca a ese pasaje bíblico con una mirada machista, ¿qué va a decir? Ah, sí, usted no se me puede negar. Usted ya está hecha para que me complazca, ¿sí? Sí, entonces, Yo conozco así. ah, bueno, entonces, realmente, primero que todo, pues, la mujer no es un juguete, segundo, no es un robot tampoco que puedo utilizar encendido y apagado de deseo, no, digamos, realmente, no sé si es pastor, creo que es como un consejero bíblico que me parece como interesante, una que otra publicación que él hace, y precisamente esta semana estaba él escribiendo y decía que una mujer que se siente amada es una mujer que prácticamente está deseosa antes de tener intimidad con su esposo, ¿sí? No es algo como de que se surja de obligación, es algo que fluye, ¿sí? La sexualidad humana es algo que no es de manipulación, ¿sí? Antes eso es lo que genera mayor esclavitud, ¿sí? Cuando utilizamos la sexualidad humana para manipular al otro, cuando utilizamos la sexualidad para mirar a ver qué puedo conseguir de la otra persona, ¿sí? La Biblia a través de su palabra, pues conocer o yadá, que es la palabra que se le adjudica a la palabra conocer, y Abraham conoció a su esposa, tiene que ver con ese aspecto de la intimidad sexual. Y mire que la palabra es de conocimiento del otro, cuáles son sus miedos,
cuáles son sus angustias, qué necesidades tiene, cómo le gusta, cómo no le gusta, no solamente lo que me gusta a mí, no, es que a mí me gusta y tal, y ni modo, usted lo tiene que hacer, y no, ¿sí? Entonces, y la Biblia le enseña, por ejemplo, al hombre, que ese versículo, pues obviamente, si hay un corte como muy, como digo, machista, o bueno, del extremo feminista, hay un versículo que no le va a gustar, y es que obviamente que el hombre, ¿sí?, ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Entonces, entregarse a sí mismo, ¿sí? Eso es una palabra o una idea totalmente contraria a un perfil. A lo que se vive ahorita. Exacto, a un perfil o muy machista o muy feminista, sí, porque las feministas obviamente también tienen un corte desde que no, que la Biblia, que es terrible para la mujer. Yo precisamente hablaba hace un tiempito atrás con una colega que pues ella es docente, pero tiene un perfil como trabajadora social, y yo le decía, ella siempre tenía como, no, que la Biblia es machista. Entonces yo le dije ese pasaje bíblico, yo le dije, pero mira que la Biblia enseña al hombre que debe amarse y que debe entregarse por su mujer, ¿sí? Entonces ella quedó así como que yo eso no me lo había leído, claro, porque obviamente hay cosas de entender la Biblia como tal, que es la palabra de Dios, que no podemos sacarlas fuera de contexto y que tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo y también sistemático de la escritura. Sí, señor. Saludamos al hermano Leopoldo Martínez de aquí de aquí no, de allá de Zaragoza, en México. Bendiciones, hermano Leopoldo. A la hermana Surizade dice amén. Gloria a Dios. Hermana, ahora que tenemos esa oportunidad de hablar y este espacio para hablar con libertad, y estas personas que a través de este medio se puedan conectar, las que están conectadas y las que se puedan conectar después, porque muchas personas se conectan porque no le da el tiempo y me siguen. Dicen, no, yo veo después el programa, también le vale la información. Podemos hablar sobre usted como el profesional del tema, que es la mentira más dañina en la iglesia acerca de lo establecido de la cultura cristiana, la sexualidad de la mujer. ¿Cuáles son esas mentiras y esas verdades acerca de esto en la iglesia? Bueno, desde el Edén hemos creído muchas mentiras, ¿sí? Desde el Edén hemos creído muchas mentiras. Eva creyó la mentira que Satanás, pues obviamente, la tentó con respecto a que Dios no era bueno, ¿sí? Dios no era bueno. Y obviamente la hizo cuestionar si Dios realmente era bueno, ¿sí? Existen muchas mentiras y obviamente el mundo se deja alimentar por muchas mentiras. En el tema de la sexualidad, yo creo que una de las mentiras que más ha retumbado en la iglesia y de pronto en la iglesia desde la influencia del catolicismo, como lo veníamos hablando anteriormente, es ver la sexualidad como algo pecaminoso. Y la Biblia no enseña eso, ¿sí? Ya ahí de entrada hay inconvenientes, ¿sí? Porque si usted cree que el sexo es pecado, ¿sí? El sexo, la sexualidad es pecado, ya usted está entrando con una visión equivocada de lo que Dios ha entregado como regalo, ¿sí? De lo que Dios ha dado como un regalo al hombre y a la mujer, ¿sí? No solo al hombre y a la mujer, ¿sí? Si usted se va al libro de los Cantares, usted encuentra unas poesías eróticas, una cosa que uno dice, Sí. uy, pero qué cosa tan bella. Estuve leyendo acerca de ese libro que también algunos comentaristas dicen que la iglesia católica y la iglesia, otros han tenido esos comentarios y muchas personas han tenido ese negativa, un comentario negativo acerca de ese tema. Y dice, no, eso es tabú ahí, eso hay que taparlo porque eso no debería estar. Yo conozco también personas que dicen, ese cantar de los cantares no debe existir ahí. Esto no congenia. Pero sí, si Dios hizo, si Dios hizo el hombre y la mujer fue con un propósito y hizo también el placer sexual. Claro, total, total.
Realmente yo creo que, como decíamos, pues hemos abordado en todo lo que venimos hablando, hemos abordado varias mentiras, pero creo yo que la base principal obviamente es entender que la sexualidad es un regalo de Dios, ¿sí? Que el sexo es un regalo de Dios y que obviamente, así como es un regalo, como muchos predicadores también lo explican y dicen que Dios fue el que nos creó y como creador, pues obviamente nos entregó un manual. También en el tema de la sexualidad, pues hay unas indicaciones, ¿sí? Si yo tengo un celular, ¿sí? Y lo utilizo mal, ¿sí? Comienzo de pronto, digamos que este no soporta el agua, no soporta, mejor dicho, nada, les descargo virus, ¿sí? Pues obviamente lo voy a afectar, no me va a durar lo que tenía que durarme el celular, ¿sí? Entonces, así también Dios pues ha creado, pues en su Biblia, en la palabra, en la Biblia específicamente, en la escritura, nos ha dado indicaciones frente a cómo debe vivirse esa sexualidad, ¿sí? Y no es con el objetivo de aburrirnos el rato, ¿sí? No es con el objetivo, obviamente, de hacer el aguafiestas, no, es porque Dios nos conoce, ¿sí? Nos conoce como hombres y nos conoce como mujeres, es decir, Él sabe qué es lo que le va a generar deleite, qué es lo que le va a generar tranquilidad, paz, placer tanto al hombre como a la mujer, ¿sí? Porque obviamente sí tenemos comportamientos sexuales que tienen aspectos distintos desde la etapa del enamoramiento, se viven comportamientos distintos, sentimientos y emociones diferentes en hombres y en mujeres, ¿sí? Y pues es paradójico que nosotros vemos, por ejemplo, muchos casos, yo actualmente he conocido muchos casos de hermanos en la fe y hermanas en la fe que han sucumbido ante la tentación sexual, ¿sí? Han sucumbido, han caído en fornicación y todo esto, y ha sucedido que con esa pareja con la que, pues, obviamente no hicieron las cosas como Dios las establece, luego cuando obviamente, pues, cometieron fornicación y luego entraron en un matrimonio, es paradójico cómo Satanás también nos engaña, ¿sí? Porque lo que nosotros vemos que en la relación antes del matrimonio, como esa cercanía, eso querer estar al lado del otro y no quererse soltar y todo eso, lo vemos distinto en el matrimonio. Entonces vemos parejas muy, muy aisladas, distanciadas, con poca comunicación a nivel sexual, con poca intimidad, ¿sí? Con enojo, amargadas frente a su relación, ¿sí? Entonces, nosotros prácticamente estamos haciendo las cosas al revés de lo que Dios nos está diciendo, porque bíblicamente la Biblia nos llama, por ejemplo, a los hombres le dicen, recréate con la mujer de tu juventud, ¿sí? Recréate, esa palabra es totalmente de deleite, ¿sí? De placer, de que realmente hasta la Biblia enseña que tus pechos, ¿sí? Que sus pechos te satisfagan. Imagínese eso, imagínese. Entonces, Sí, Dios en su palabra le está diciendo al esposo que su esposa sea prácticamente como su jardín de rosas, su Edén, su idilio, ¿sí? Eso, digamos, es prácticamente, la Biblia enseña que el hombre y la mujer se deben satisfacer y que se deben desear y que deben de disfrutar de su sexualidad, ¿sí? Entonces, y obviamente bíblicamente también es claro que antes del matrimonio no deberían estarse quemando este tipo de etapas, ¿sí? No es que queramos como que, no, es que el sexo es malo, no, no, es que el sexo Dios lo hizo, es bueno, ¿sí? En el momento en que Él lo ha establecido, ¿sí? Como un regalo para el y deleite y el también, y también, disfrute. y también hay que, sí, hermana, también hay que aclarar que nosotros, la iglesia, o como Dios lo creó, el origen, lo original, es que el sexo fue creado para el matrimonio.
Fuera de él, no, Dios no aprueba eso. Tanto que dice muchas veces acerca de este tema, muchas veces Dios dice acerca de este tema, es dentro del matrimonio que Dios lo bendice. Total, y mira que, hermana, no es que sea como lo vengo diciendo, que Dios sea aguafiestas, no es eso. Lo que pasa es que cuando un hombre o una mujer no tienen el dominio propio, ¿sí? No tienen el dominio propio para esperar el tiempo para ese tipo de deleite, ¿qué sucede? Sucede que no tuvieron el dominio propio antes de estar casados. ¿Qué le asegura? Digamos que usted está en una iglesia X, ¿sí? Usted es cristiana, él también pues es cristiano, los dos dicen pues obviamente que profesan la misma fe, ¿sí? Y no tuvieron el dominio propio para esperar, ¿sí? El tiempo en que Dios determinó que es para disfrutar ese postre y ese pastel, ¿sí? ¿Qué sucede? Quién le asegura que tanto el hombre como la mujer no van a tener ese dominio propio para soportar la tentación cuando estén casados? ¿Sí? Cuando estén casados en el sentido de que él está casado con ella, bueno, los dos están casados y viene una mujer muy despampanante, ¿sí? Y del hombre o la mujer viene un hombre bien seductor, con las palabras más lindas que le pueda decir y todo esto. ¿Quién le asegura a usted que esta persona no vaya a tener la poca capacidad de decir no ante la tentación sexual? ¿Sí? Entonces, mire que lo que sucede aquí, y como Dios es perfecto y Dios obviamente nos ha diseñado, ¿sí? De una forma en lo cual lo que Él dice no es para hacer aguafiestas, lo que Él dice es porque nos conoce, ¿sí? Entonces, si nosotros nos saltamos esa etapa, lo que obviamente estamos haciendo es no teniendo el dominio propio, ¿sí? Y no confiando en Dios, ¿sí? Frente a nuestros impulsos y frente a nuestra sexualidad. Sí, otro tema, o sea, otro punto a tratar sería la violencia y la restauración para ayudar a esas mujeres que se sienten en esta, o están siendo violentadas en matrimonio, dentro del matrimonio. Gloria al Señor. Y cómo ayudarla a la restauración. Usted que sabe, usted como profesional de la salud, del tema, y 5 años en ese mismo sería, ¿qué nos aconsejaría o qué hablaría usted acerca acerca de la violencia y la restauración? Bueno, hablar de violencia como tal, de violencia intrafamiliar o violencia de pareja, hay que revisar cuál es el concepto en el cual nos vamos a parar, en qué sentido. Porque Acerca de la salud sexual, la violencia, o sea, que la mujer se siente así violentada. sí, bueno, como lo veníamos diciendo anteriormente, pues obviamente el tener relaciones en el matrimonio, en tener relaciones en el matrimonio, no es algo que deba ser a la fuerza, no es algo que deba ser con violencia, ¿sí? No es algo que deba dañar a la otra persona, ¿sí? No tenemos sustento bíblico para decir que realmente como cuando una mujer o un hombre, cualquiera de los dos, se niegue a tener una relación íntima, tengamos la bandera o tengamos el permiso para a través de la fuerza obtener lo que quiero, ¿sí? Si alguien, pues obviamente es una persona que cree en Jesucristo, Jesús mismo no vino a este mundo, pues obviamente a través de la fuerza, ¿sí? Todos esperaban a un guerrero, a un gran político, los judíos esperaban que el Salvador fuera como David, ¿sí? Que fuera pues obviamente un gran guerrero, que tuviera un poder militar, un poder político, pero vino fue un cordero, ¿sí? Entonces, la Biblia es muy clara también en donde muestra que, como lo veníamos diciendo anteriormente, el hombre
le dice que debe dar su vida por su esposa, ¿sí? Entonces, al presentarse ese tipo de situaciones de violencia en el aspecto de la sexualidad, este hombre no está reflejando lo que Jesús está diciendo, digamos, está siendo un hipócrita, ¿sí? Un hipócrita, ¿por qué? ¿Por qué es un hipócrita? Porque está tomando partes de la Biblia para su beneficio y para su manipulación, para la manipulación de la relación, ¿sí? Entonces está manipulando, diciéndole a su pareja que no se puede negar porque él, mejor dicho, parece un animal, no es un ser creado a imagen de Dios que puede tener control de sus deseos, ¿sí? Sino que es un animal que no se controla y que pues como no, como tiene tanto deseo y pareciera que eso también es un problema hoy en la cultura, y es que nos venden la idea de que la sexualidad es como si tuviéramos, tiene la misma proporción frente al tema del hambre y la sed, y no es así, ¿sí? La sexualidad no es realmente algo que nosotros necesitemos en el sentido de que sin eso no podamos vivir, ¿sí? Es una expresión de amor, la sexualidad es una expresión de amor, ¿sí? Entonces, realmente cuando se generan ese tipo de situaciones que obviamente hacen parte pues, de la situación de la intimidad de la pareja, pues nosotros tenemos obviamente, hay un pastor que decía por ahí, si su esposo genera violencia física, ¿sí? Porque por eso le decía, tenemos que revisar desde qué punto nos podemos parar frente al tema de la violencia, porque hoy en día también hay otro extremo, ¿sí? Antes el extremo era el siguiente. El extremo era lo que sucede en la casa, calladitos, ¿sí? Esa hace parte de la intimidad, así el hombre coja y la machuque y le dé por todos lados y la deje con morados en los ojos, eso hace parte de la intimidad, eso es reservado, y la Biblia enseña, por ejemplo, los que son pastores, que sean maridos de una sola mujer, que tengan un buen testimonio, ¿sí? Una mujer que tenga un esposo que esté en el ministerio y que esté siendo violentada debe abrir su boca, no solamente por temas legales, ¿sí? Que eso también es importante, sino porque este pastor no es calificado para ejercer el papel que está ejerciendo el obispado, porque el obispado tiene requisitos, ¿sí? Entonces, teníamos ese extremo del aspecto de que la violencia en el matrimonio debía callarse por todo tipo. Y ahora está el extremo de que cualquier cosa es violencia. Si me miró feo, ya me violentó psicológicamente. Si me habló de tal forma, ya me traumó psicológicamente, ¿sí? Entonces, bueno, si por cualquier cosa, si se va y no quiere hablar conmigo y me evade, entonces es que me quiere manipular, no, ¿sí? Entonces, esos extremos frente a la violencia siempre, como lo veníamos hablando desde el inicio del live, tiene que ver con un corte machista o con un corte feminista, y los dos extremos son malos, ¿sí? Entonces, obviamente, el tema de la violencia no debería, si estamos hablando de parejas cristianas, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Tenemos que ser claros, ¿sí? Eso no es de un creyente, ¿sí? De un creyente no actúa de esa forma, ¿sí? Y pues obviamente, si se genera este tipo de situaciones, pues debe haber debe haber una sanción a través de la iglesia en donde esta persona asiste, ¿sí? Debe haber una disciplina, nosotros, la iglesia del Señor, en donde cualquiera de nosotros nos congregamos, tenemos que realizar este tipo de seguimiento por el bienestar de las personas que hacen parte de nuestra congregación. Otra cosa, hermana, a esas mujeres, para ayudarnos un poco, ¿no? A esas mujeres que han sido, que han tenido violencia desde su infancia o ha sido afectadas en su salud sexual porque la han violado, quién sabe, no se han sentido, digamos, con esa libertad estando casada, tienen esos traumas, no se entregan porque vienen con cosas del pasado, hasta sus mismos maridos la violan así,
y no se sienten en esa libertad para sentir ese placer sexual o ese rendimiento al otro, para ayudar a esas mujeres. Total, sí, sí, yo precisamente hace un tiempito atrás había abordado pues a una pareja eh, y esta pareja cristiana, pues pastores específicamente, tenían pues algún inconveniente frente a ese disfrute, ¿no? Sobre todo de parte de la mujer. E indagando un poco en su historia de vida, pues obviamente habían situaciones de abuso por parte de un familiar, ¿sí? Entonces, pues realmente con esto tampoco quiero ser como generar desesperanza en que ya una mujer que vivió una situación así, que obviamente es terrible y que no debería vivirla ninguna mujer, y sobre todo, por ejemplo, en aspectos desde la niñez, ningún niño debería estar expuesto a este tipo de situaciones. Eso tampoco quiere decir que ya entonces la persona pues obviamente no podrá experimentar eh, libertad, ¿sí? Libertad. Sé que es un proceso de mucha paciencia, ¿sí? Es un proceso en donde el esposo tiene un papel fundamental, ¿sí? El esposo tiene un papel fundamental de escucha, de acompañamiento, de no presionar a la mujer frente a esta situación, ¿sí? Y también es muy importante, yo creo, porque lo viví en este caso específicamente que estaba haciendo referencia, es también que la mujer pueda, porque muchas veces a veces se siente una culpa, ¿sí? Se siente una culpa de la persona que vivió esta experiencia, es decir, la persona que es víctima se siente culpable, ¿sí? Entonces se siente culpable, yo qué debía haber hecho para que esto no pasara. Y yo creo que una de pronto de las presiones que más se ha visto también en la iglesia y qué bueno que me hagan este tipo de preguntas, hermana, y es que las presiones de la iglesia han sido las siguientes. Una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales es una mujer como de segunda categoría. Y Sí. esto no es así. Bíblicamente no es así. ¿Sí? Bíblicamente todos los seres humanos necesitamos gracia, perdón y salvación, ¿sí? No, nosotros no somos de menor, de última categoría, no es un creyente que ya de pronto tiene un portuario de relaciones, ¿sí? No, no, nosotros todos necesitamos de gracia, necesitamos de misericordia y de perdón de Dios. Entonces, en una iglesia en donde existe esta idea de que una mujer que ya ha tenido de pronto alguna relación sexual antes, que no es virgen, es de menor categoría, obviamente esto genera una gran culpa en esta mujer, porque también hay muchas mujeres que obviamente pues no son vírgenes porque pues han sido abusadas, ¿sí? Entonces, y la Biblia no está llamando hay un ministerio en Estados Unidos que me gusta mucho que se llama Auténtica Intimidad y me encantó mucho un post que la doctora Julie Salteri, que es psicóloga también, ella decía que Jesús no está llamando a celibatos, ¿sí? A célibes. Dios no está llamando a ver, ay, es que tú sí eres virgen y tú no eres virgen, entonces, no, qué pena, pero es que usted está muy manoseado, Maltratada. entonces, sí, digamos, como que usted es de menor categoría, ¿no? Dios está llamando a todo ser humano al arrepentimiento, a todo ser humano, ¿sí? Entonces, esto es algo, obviamente, que ha afectado a la mujer, ¿sí? Ha afectado a la mujer dentro de la iglesia porque no, obviamente, esto no se hace distinción en el hombre, ¿sí? En el hombre no se hace este tipo de peso frente a la culpa y frente a todo, frente a la responsabilidad de que, ay, ¿usted con cuántas ha estado? Usted de menor categoría, no. Antes al hombre, y hay una investigación que hizo el Ministerio de Pure Freedom de Dana Gresh, que precisamente hay un libro, que ahorita no recuerdo cómo se llama, hay un libro de ella, que ella explica cómo es la psicología, cómo se comporta la psicología de la mujer cuando tiene su primera relación sexual que no es en el matrimonio y cómo es la psicología del hombre cuando tiene su primera relación sexual antes del matrimonio. La psicología de la mujer frente a la relación sexual después de que entregó, pues obviamente, su primera experiencia, tiende a generar una baja autoestima.
y una imagen corporal que se comienza a devaluar de ella misma. Ella comienza a sentirse que no, digamos, que no tiene el valor que debe, sí, que debe tener. Y en el hombre se comporta distinto. En el hombre se genera un poquito más de confianza, ¿sí? Un poco más de confianza, un poquito más de como que, uy, yo sí soy el Adonis, bueno, este tipo de cosas. Entonces se vive la psicología distinta. Entonces vemos aquí obviamente que en la mujer se genera una presión, ¿sí? Se genera una presión frente a este tipo de situaciones. Usted sabe que hay unas mujeres que se sienten así y no disfrutan su salud sexual hasta el punto de ser infelices y odiar el sexo. ¿Cómo usted, como profesional del tema, ayudaría o ha tenido un caso así, ayudaría a esas mujeres a salir de, ese, de esa cosa mental que tienen? Porque Uh-huh. todo está en la mente. Sí. Bueno, hermana, hay cosas, digamos, como psicóloga, uno tiene que tener presente quién lo aborda. Es decir, si lo aborda una mujer creyente, eso hace parte de sus estilos de afrontamiento. Es decir, cuando yo tengo una mujer creyente frente a mí, yo sé que un estilo de afrontamiento de las circunstancias tiene que ver con su fe. Y eso es una de las herramientas que un psicólogo utiliza. Es decir, cómo ella afronta, cómo ve su cosmovisión del mundo, ¿sí? Él lo puede utilizar. Es muy diferente, obviamente, cuando se acerca una no creyente, ¿sí? Porque uno sabe que no tiene eso, esa cosmovisión cristiana frente a sus estilos de afrontamiento. Entonces, si nos hablamos específicamente de una mujer creyente, aquí es muy importante llevarla a entender que su valor no está en su pasado sexual, ¿sí? Su valor no está en eso. Su dignidad como mujer, la imagen que Dios ha impregnado en nuestras vidas, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no, digamos, obviamente el pecado la ha afectado, pero cuando una mujer es creyente, se ha generado un arrepentimiento, digamos, ha pasado por un proceso de arrepentimiento, es una mujer, es una nueva criatura, ¿sí? Es una nueva criatura y esta mujer lo que debe es depositar su confianza en la obra de Cristo, ¿sí? Depositar su confianza en la obra de Cristo, aún a pesar también, porque he conocido casos de mujeres creyentes que han caído, que se han desviado, que la sexualidad no la han llevado de forma que agrade a Dios y que esto les ha afectado y les ha dañado profundamente, ¿sí? Las ha dejado vulnerables, las ha dejado con amarguras, las ha dejado emocionalmente, pero terrible, ¿sí? Terrible, han tenido experiencias, pero bastante tristes, bastante caóticas. Yo creo que es importante en este sentido, cuando vivimos situaciones de dolor tan profundo y de sufrimiento, hay un teólogo que me gusta también mucho que se llama C.S. Lewis, y C.S. Lewis dice que Dios nos susurra a través de nuestros placeres, pero es un megáfono a través de nuestro dolor y a través de nuestro sufrimiento. Esas situaciones de dolor, esas situaciones de sufrimiento que vive una mujer de pronto por malas decisiones frente a su sexualidad o por también ser víctima del pecado de otra persona y de que otra persona afectó su sexualidad o afectó o sí, infringió alguna situación que la dañó a ella frente a su dignidad como mujer, porque la sexualidad es algo tan delicado frente al tema de tan profundo que es de lo más íntimo que tiene el ser humano, que obviamente se ve afectada. Ese dolor Dios lo puede usar para generar esperanza, ¿sí? A veces cuando una mujer se focaliza y se hunde tanto en su dolor y en su sufrimiento, es que lo que me hicieron, es que esto ya, mejor dicho, no tiene perdón de Dios o esto, y se sumerge en ese dolor y se sumerge en la falta del otro, eso la imposibilita para avanzar, ¿sí? La imposibilita para avanzar y la imposibilita también para ayudar a otras mujeres, porque hay otras mujeres que también sufren,
¿sí? Entonces, nosotros creo que el acercamiento que tenemos que tener con el dolor y con el sufrimiento, obviamente, como decía C.S. Lewis, es un megáfono, ¿sí? Dios nos grita a través de nuestros dolores, es para que podamos voltear nuestra mirada al cielo y aferrarnos de Dios y saber que a través de Jesucristo, Él es nuestro único sustento, Él es nuestra única ayuda y que con Él estamos completas. No estamos completas porque hayamos sido fornicarias, hayamos sido adúlteras, ¿sí? Estamos completas en Cristo, ¿sí? Entonces, independientemente de nuestro pasado, de nuestro pecado, estamos completas en Cristo, no necesitamos nada más, ¿sí? Eso es lo que creo que la mujer de hoy en nuestras iglesias debe rescatar, ¿sí? Que su identidad no está en un registro civil tampoco, que si es separada, que si es divorciada, que si es soltera, que si el esposo me abandonó, que si no sé qué, entonces ya mi valía no es importante porque mi esposo me dejó, entonces imagínense, yo soy de segunda categoría porque mi esposo me dejó, no, usted está completa en Cristo, está completa en Cristo. Entonces, hay esperanza para esas mujeres. Hay Total, esperanza hay en el esperanza. Señor, y también salir de ese proceso también se puede. Entonces, hoy podemos decir que en Cristo tenemos esperanza, o tienen esperanza aquellas mujeres que han sido afectadas emocionalmente, físicamente. En Cristo sí podemos. Y usted como profesional del tema ya ha tenido casos de restauraciones, y personas que han entrado en esta. Entonces, hermana, para culminar, unas palabras para las mujeres cristianas, las últimas palabras que usted pueda decir para esas mujeres, aliento, qué sé yo. Bueno, hermana, pues la verdad, la esperanza está obviamente para toda esta humanidad, independientemente si es creyente o no. Eh, la Biblia nos enseña que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿sí? Entonces, hay esperanza a través de nuestro Salvador, ¿sí? Hay esperanza en cielos nuevos, en tierra nueva, ¿sí? A mí personalmente me gusta mucho el Apocalipsis, aunque no pareciera que el Apocalipsis fuera un libro Asusta, asusta tenebroso. varios. Sí, que Sí. fuera un libro tenebroso y ese libro terrible y las trompetas y, uy, no, 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 para mí es un libro que específicamente me gusta mucho. Pues yo pasé por un proceso de restauración con mi esposo, nosotros duramos prácticamente separados casi 5 años, y tuvimos un proceso de restauración de nuestro matrimonio y todo esto. Pero a mí me gustaba mucho cuando estaba en un momento de mucha tristeza, de mucha congoja, como obviamente como mujer con 2 hijos y pues con mis hijos, de vivir pues toda esa situación familiar que obviamente no es algo bonito. A mí me gustaba escuchar una prédica del pastor John MacArthur sí, dice un recorrido en avión por el Apocalipsis. Ese era la prédica predilecta para mirar, porque el Apocalipsis lo que da es esperanza. Es decir, Sí. que nosotros tenemos la esperanza de que este cuerpo corruptible que se deja llevar por la tentación, que se deja llevar por el deseo, por las pasiones, que peca, que hay tantos casos de abuso aún dentro de la iglesia, que se escucha, que es terrible, ¿sí? Terrible todas esas situaciones. En el futuro ya no va a haber más, ¿sí? Porque Jesús calmará ese llanto, porque Jesús limpiará esas lágrimas, porque ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ¿sí? Porque las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, eso es un libro que genera esperanza ante un mundo que está en un declive espiritual, en un declive, pues obviamente desde lo espiritual vamos a un declive moral, social, individual, político, por todos lados, ¿sí? Entonces creo que tenemos esperanza tanto hombres como mujeres para mirar hacia la cruz, hacia Cristo
y hacia esa esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, le damos gracias a nuestra hermana Eliana. Yo creo que ha ayudado mucho con sus palabras y cualquier comentario también lo pueden poner, así la hermana seguirá dando consejos. Y gracias, hermana, por esta oportunidad que nos dio para estar en este momento y compartir con las mujeres que se conectan y los hombres también, que se conectan a través de este medio y a través de este programa. Y bueno, otra oportunidad también tendremos, otro tema que marcar, ¿no? Para ayudar, porque restauración, no tan solamente dar, sino la restauración en este proceso. La hermana Saday dice amén, muchas bendiciones. Y bendigo a cada una de las personas que pudieron conectarse también, tanto hermanas como hermanos. Y bueno, ¿qué más? Estas palabras de la hermana Eliana, que le hayan sido de bendición y que sí se puede salir de esos procesos. Nos despedimos y bueno, hermana, bendiciones. Muchas gracias por la invitación, bendiciones.